Saludos familia, les habla el pastor y psicólogo Gamaliel Feliciano. Bienvenidos a esta edición de En Esto Creo. Si esta es la primera vez que nos ves, permíteme explicarte de qué se trata. En Esto Creo es una serie de videos dedicados a presentar de manera general y sencilla las creencias de los adventistas del séptimo día. Como mencioné, estas presentaciones son generales y no van al detalle en cada tópico, ya que mi meta es solo motivarte a que vayas y estudies por tu cuenta. Todas las presentaciones parten de la premisa de que ya has aceptado la Biblia como tu regla de vida y por lo tanto usaré solo la Biblia en cada tópico. Ya hemos presentado varios temas como las Escrituras, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la naturaleza humana y el gran conflicto. Muy bien, entonces continuemos en el día de hoy con el próximo tópico titulado La vida, muerte y resurrección de Cristo. Uno de los libros más conocidos y más intrigantes de la Biblia es el Apocalipsis. En este libro, en el capítulo 5, su autor, el apóstol Juan, nos relata una visión que él tuvo. Él vio la sala del trono de Dios. El trono estaba rodeado por un arco iris y de allí surgían relámpagos, truenos, voces. Era lo que él escuchaba. Adicional a eso, había un grupo de ancianos que vestían de blanco y que adoraban constantemente a Dios y dejaban sus coronas ante el trono. Él vio otras cosas más. Y es cuando en ese momento un ángel que tiene en su mano un pergamino, un rollo sellado con 7 sellos pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Para su sorpresa, Juan ve que nadie allí expresa ser digno, lo cual llenó su corazón de tristeza. Pero algo especial sucedió. Uno de los ancianos le dice: no llores, Juan. Aquí tenemos al león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cual ha vencido y puede abrir el libro, el rollo, y desatar sus sellos. Juan dirige su mirada al trono para ver al cordero que había sido muerto, pero que ahora estaba vivo y lleno de poder. En ese momento, todos los que estaban allí entonan un cántico nuevo indicando que ese cordero es digno y merecedor de toda gloria. ¡Qué imagen!, ¿verdad que sí? ¡Wow! La pregunta entonces sería: ¿por qué es tan importante ese rollo? Ese pergamino, ese rollo en la visión de Juan, hermano y hermana, es importante porque registra el rescate de la humanidad pecadora. Nuestro rescate, el tuyo y el mío, de la esclavitud de Satanás. Nota lo siguiente: la Biblia es la declaración de amor de Dios por ti y por mí. Una declaración tan grande que llegó hasta la muerte. Muerte porque era necesario pagar. Era necesario pagar una deuda y en un minuto te voy a explicar un poco más de eso, pero por ahora quiero que entiendas que las Escrituras revelan cómo Dios, siendo amor, decidió dar lo más que podía dar. Decidió darse a sí mismo para que tú y yo pudiéramos tener la opción de vida eterna. Recuerda muy bien ese versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios de igual manera tomó la iniciativa. Adán y Eva pecaron y se escondieron por miedo y vergüenza, pero Dios decidió ir en su búsqueda. Gloria al Señor. Dios es el único que puede conciliar la justicia con la gracia y hacerlo de una manera exquisita. Para que tengas una idea, Moisés escribió en Éxodo 34, versículos 6 y 7 lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. Esto quiere decir que Dios nos da lo que no merecemos, la vida eterna. No obstante, cuando decidimos no aceptar esa gracia, también hay consecuencias. Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice que Dios también es fuego consumidor. Y es que ante el pecado y la injusticia, Dios tiene lo que Pablo llama en Romanos capítulo 1, versículo 18, una ira divina. Muy diferente a la nuestra. Esta ira es provocada cuando de manera deliberada deseamos ir en contra de su voluntad, como bien es mencionado en 2 de Crónicas capítulo 36, versículo 16. En medio de esta dinámica de rechazo de nuestra parte y constante demostración de amor y búsqueda de parte de Dios, surge una oportunidad
un regalo, unas buenas nuevas, buenas noticias. Pablo dice en 2 Corintios 5:19 lo siguiente: porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Llegó la oportunidad de reconciliación a través de Jesús, de su sacrificio, muerte y resurrección. Cuán glorioso es nuestro Dios, ¿verdad que sí? Esto es lo que llamamos ministerio expiatorio de Cristo, el ministerio expiatorio de Cristo. Este ministerio no solo impactó a la humanidad, sino también al universo entero. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. O lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese para Jesucristo el Señor, a la gloria de Dios Padre. De esta manera hubo reconciliación en todo el universo. Este ministerio también tiene una función de vindicación. El sacrificio de Jesús demuestra lo que Pablo dice, que la ley de Dios es santa, justa y buena. Recuerden, familia, que el principal argumento de Lucifer era que Dios no era un Dios de amor y que más bien era un Dios injusto. A través del ministerio expiatorio de Jesús, la ley de Dios o su voluntad es vindicada. Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Otra cosa que nos ofrece este ministerio es la aclaración del tipo de justificación que necesitamos para ser salvos. Tenemos dos opciones, en teoría: ser justificados por la fe o ser justificados, entre comillas, por las obras. El sacrificio de Jesús nos demuestra cómo nuestras obras nunca llegarían a cumplir con el pago requerido, cómo nuestros esfuerzos humanos nunca llegarían a ser suficientes. Por el contrario, a través de la fe podemos aceptar la justificación que nos ofrece Jesús y que produce paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué nos dice? Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta justificación, hermanos, no es un punto en nuestra vida, sino una línea. Es algo continuo y necesario diariamente. Está basada en la oportunidad que Dios nos da de tener una relación estrecha con Él. That's amazing, right? That's great. Pero no nos podemos quedar solo con nosotros. El ministerio expiatorio de Cristo tiene un alcance mucho mayor. Y es que al experimentar el amor de Dios en nuestra vida, este se transforma en la motivación necesaria para invitar a otros a experimentar lo mismo. Al extenderles la invitación maravillosa de parte de Dios, estamos reaccionando a su amor. El apóstol Pablo te dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Precioso versículo, 2 Corintios 5, 20 y 21. Piénsalo, acéptalo, vívelo, compártelo. Jesús murió, resucitó, vivió una vida santificada y hoy intercede por ti. Acéptalo. Que Dios te cuide. Será hasta la próxima y recuerda, en esto